Cada quien tiene algo artístico y si lo puedes desarrollar, ¿por qué no? Yo creo que uno no se debe limitar en la vida y uno nunca sabe lo que uno tiene en uno. Fíjate, quién sabe desde cuándo tenía yo esta parte y nunca lo había explorado ni desarrollado. Y ahora a la edad mía lo estoy haciendo y de verdad que me estoy divirtiendo. Mi nombre es José Alguacil y soy el coach de primera base de los Gigantes de San Francisco. Esto comenzó en el año que estuve dirigiendo en AAA. De verdad que fue un año bien difícil para mí en mi vida. Perdí a mi papá ese año y estaba pasando por un momento familiar, que me estaba divorciando y esas cosas, y necesitaba algo que me mantuviera enfocado y pudiera hacer mi trabajo. Y bueno, después que se acababa el juego, para limpiar mi mente, utilizaba esto que fue el dibujo. Y estando en el medio mío, empecé a dibujar a los jugadores y sentía como que los jugadores veían, wow, ese soy yo. Y yo dije, bueno, si lo firman, hay mucha gente que le gusta coleccionar cosas. Y yo vine y hice eso, ese fue mi primero. Hice un libro y de ahí seguí haciendo los dibujos. Cada año he hecho los dibujos de los compañeros de equipos y de los jugadores del equipo. Y cada año han mejorado. Bruce Bochy. Ya había dibujado a Bruce, fue uno de mis primeros dibujos, pero basado en que Bruce se va a retirar este año, hice 2 dibujos de él. Le di los 2 a Bruce y me dijo, wow, me hiciste igualito. Y bueno, aquí está, es por el año de su retiro y espero que esta pieza traiga bastante dinero para los Junior Giants. Me recuerdo que mi primera donación la hice para la Fundación de Buster con niños con cáncer. De verdad que me recolecté un poquito de dinero y me hizo sentir bien cuando le di a Buster un cheque para su fundación. Yo dije, bueno, mira, una persona que no tiene tantos recursos así, pero poder hacer algo para una persona que tiene una fundación y está pasando, de verdad que me dio impulso para seguir creciendo en esto y de ahí he seguido haciendo mis dibujos. Este es Pablo Sandoval. Tengo una relación con Pablo desde hace mucho tiempo. Trabajamos juntos desde que llegó a la organización, igual que los otros infiles que estuvieron aquí. Tuvimos tiempo en la organización del equipo de Venezuela, que él como jugador y yo como técnico, y pasábamos prácticamente todo el año juntos. Le puse el bling bling aquí que tiene él en la oreja y él tiene una cicatriz aquí debajo izquierdo y de verdad que la pude sacar muy bien. Hacer la silueta no es mucho. Lo que se hace es más los detalles. Por lo menos Madison, yo lo estuve haciendo aquí, lo hice, la foto que vi que me estaba guiando, él tenía el pelo largo. Pero llegó aquí y vino y se cortó el pelo. Entonces le dije, Madison, te hice con el pelo largo y ahora te cortaste el pelo. Le dije, ¿cómo prefieres tú? No, con el pelo corto. Entonces tuve que hacerle un corte de pelo y le bajé el pelo un poquito. Bola, la tercera, 3 bolas y de strike. Vamos a hacer a Erwin. Y aquí tengo la foto de donde me voy a llevar para hacer a Erwin. Vamos a ver si lo podemos poner un poquito más elegante de lo que está en la foto. Es un proceso de cuadrillas. Yo hago unos cuadros y veo una foto. Y cuando veo la foto me voy llevando por los cuadros y cuando ya llego, que tengo la silueta de la imagen que quiero, empiezo a borrar y empiezo a utilizar técnicas que he ido aprendiendo con los años y mi propia experiencia. Algunas las veo en Instagram o las veo en YouTube y otras que las he aprendido yo con mis propias cualidades. Ahí vamos con Erwin. Mi papá de verdad que era todo en mi vida, tú sabes, fue una persona estricta, una persona trabajadora y de verdad que era mi guía. Si tenía alguna cosa hablaba con mi papá, aunque era hombre de pocas palabras, pero cuando mandaba un mensaje lo mandaba certero. Siendo ya una persona mayor, fue una pérdida difícil en mi vida porque ya no tenía esa persona con que pudiera hablar, que me aconsejara y me sentí como que me quedé en el camino por un buen rato.
Mi familia me ha preguntado, muchos de mi familia me dicen, ¿por qué no dibujas a tu padre? ¿Por qué no dibujas a tu madre? Y le dije, el día que yo dibuje a mi familia, esos serán mis últimos dibujos, porque van a ser los mejores dibujos que voy a hacer.